Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos hable en esta mañana, podamos escuchar su voz en este tema que personalmente ha sido de mucha bendición por conocer a un personaje poco conocido de la Biblia, como es Bernabé. Es un personaje que de repente pensamos conocer, pero por ahí que nos confundimos con otros personajes, y será bueno hoy ver su vida, conocerlo un poco más y extraer enseñanzas y aplicaciones para las nuestras. Vamos a orar para entrar a la palabra del Señor. Padre nuestro, tú estás en los cielos y estás aquí con nosotros, y estás en nosotros, Señor, en aquellos que somos tus hijos. Hoy queremos escuchar tu voz, anhelamos que tu verdad impacte nuestras vidas y que tu espíritu la aplique a nuestros corazones, de manera que durante la semana podamos vivirla, Señor, y obedecerla. Corrígenos, cámbianos, como acabamos de cantar, purifícanos, lávanos, Señor, con tu poder. Y tu palabra nos renueve, Señor, nos haga nuevos, nos forme a la imagen de Cristo y tu Espíritu en nosotros nos dé forma a la imagen de Cristo. Tú terminarás la buena obra que iniciaste en nosotros, Señor. Háblanos y que los hermanos que están por conectarse lo hagan prontamente. Juntos podamos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, abramos nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 11, el versículo 19. Hechos, el capítulo 11, el versículo 19. Por ahí, como las semanas pasadas, les voy a pedir por favor a los que están sin cámara que pongan un checkcito, un like, para saber que están ahí y poder avanzar. No es necesario que prendan la cámara, como les mencioné, pero ahí está. Gracias, Gloria, Ana María, ahí les veo. Entonces, cuando tengan el pasaje, ponen el checkcito y avanzamos entonces. Hechos, el capítulo 11, el versículo 19. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire lo que dice de Bernabé, el versículo 24. Hay que remarcarlo, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era varón bueno. Y la pregunta con la que quisiera iniciar es, si lo describieran, ¿dirían de usted que es bueno? De repente en el colegio, en la universidad, a sus hijos, a sus familiares o a alguien le piden describirlo. ¿Lo describirían como que usted es bueno? Sí, mi mamá es buena, mi papá es bueno, mi hermano es bueno. Lo dirían en el trabajo: vamos a escoger a tal persona, pongamos el nombre, vamos a escoger a Fernando porque Fernando es bueno. ¿Dirían eso de nosotros? Eso se dijo de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y nos toca ver hoy la benignidad en la vida de Bernabé. Benignidad significa amabilidad, significa ser amable, ser amigable, ser cordial. Es lo opuesto a ser tosco, contencioso, que siempre anda discutiendo, que se molesta con todo. Es muy desagradable, dicho sea de paso, encontrarnos o cruzarnos con alguien que se molesta por todo. Por ejemplo, yo en las entre semanas estaba en el Castilla, caminando por el Parque Castilla, y entonces hay veces pues que uno está caminando y un perrito como que lo sorprende, ¿no? Y lo comienza a ladrar. Y me pasó, un perrito me comenzó a ladrar, y claro, a mí me gustan los perritos, yo entiendo que así son, y me volteo, me río, comienzo a conversar con el dueño, le pregunto el nombre del perrito, que se llamaba Rubí, dicho sea de paso, la perrita, y bonito tiempo. Pero hay personas que se hubieran molestado y que hubieran dicho: oye, pero anda a pasear a tu perro más lejos, pero no estás viendo que yo estoy pasando. Y es bastante desagradable a veces, es incómodo, porque como que nos malogra el día cruzarnos con alguien que reacciona de esa manera.
Y al contrario, es muy agradable cruzarse con alguien que es amable, que es amigable, que si algo pasa de casualidad o sin querer, pues se ríe y conversa, ¿no? Claro, eso no quiere decir que la benignidad significa, pues, si algo malo me pasa, yo voy a estar sonriendo, ¿no? Pero entendemos aquí entre nosotros a lo que nos referimos, a lo que me refiero, ¿no? Hay situaciones que no ameritan molestarse, que no amerita ese tipo de actitud, y es desagradable encontrarnos con personas que reaccionan así, y al contrario, es agradable encontrarnos con personas pues cordiales, amables, amistosas. La persona amable considera la dignidad del ser humano, es decir, considera que somos hechos a la imagen de Dios y lo muestra en el respeto hacia la otra persona, lo muestra en el ser cordial. Y esta actitud de benignidad permite construir relaciones armoniosas, relaciones de bendición para los otros y para nosotros mismos. Y para nosotros mismos. Nos edifica encontrarnos con personas así. Alguien que se muestra amigo. Esas son personas de bendición. Lamentablemente, al igual que todos los frutos, esto no nos es natural. No es natural de nosotros. Lo mencionó el pastor Alberto la semana pasada, lo mencionamos hace un par de semanas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, son aspectos que no nos son naturales. Y un gran ejemplo en este caso que el pastor Wilson da en su libro, por ejemplo, los hombres son toscos por naturaleza. Los hombres son de tratos duros, de tratos ásperos. Y claro, en mi caso, si usted le pregunta a mi esposa, eso no se aplica a mí, yo soy un pan de Dios y entonces no hay problema conmigo. Mentira. En cuanto a las mujeres, dice el pastor, ellas son de criterios fuertes, son de criterios inflexibles a veces, y entonces son duras en su forma de pensar y decidir y van, y listo, lo que es. Y este tipo de trato es natural del ser humano y no es natural el ser benigno. Entonces, por eso debemos ser gobernados plenamente por el Espíritu, como dice Gálatas 5:20, vivir en el Espíritu y no en la carne. Y es interesante que ese mismo pasaje de Gálatas 5:20 nos dice cómo, ¿no? Si uno alimenta la carne es contra el Espíritu, y si la alimenta más, va a ganar la carne. Y hay un ejemplo bien claro que usualmente se da de esto. Es como si usted tuviera dos mascotas, dos perros, y usted alimenta uno más que al otro. Naturalmente, cuando ambos se encuentran en una pelea, va a ganar el más alimentado, el más fuerte, y el que no ha comido, el que no tiene alimento, el que no tiene entrenamiento, va a perder. Es igual en la vida cristiana y en nuestra vida espiritual. Si nosotros alimentamos más la carne, alimentamos más estas actitudes, les damos cabida, entonces no va a ganar la obra del Espíritu y no vamos a ser benignos. Por eso tenemos que renunciar a nuestro yo y vivir de acuerdo al Espíritu. Hoy entonces vamos a ver este fruto en la vida de Bernabé. Vamos a ver este fruto en la vida de Bernabé. Y primero quisiera que lo conozcamos más. En ese sentido, vamos a dar un pequeño esbozo de su biografía, lo que dice la palabra de él. Y luego ahondaremos un poco más en dos épocas de su vida, dos épocas, dos etapas en las que vamos a ver la benignidad de forma activa, para luego, hacia el final, sacar conclusiones prácticas que nosotros podamos aplicar. Entonces vamos a ver un poco primero la historia de Bernabé. Y al ver su historia nos vamos a encontrar con un cristiano ejemplar. Realmente Bernabé es un cristiano ejemplar. Yo no lo conocía, como dije al inicio, tanto como creía conocerlo, y seguramente pasa con muchos de nosotros. Él originalmente se llamaba José, y él venía de una isla que era la isla de Chipre, una isla que estaba al noroeste de Jerusalén. Es como que, si usted mira en el mapa, Jerusalén está aquí, acá hay mar, y acá hay una isla, y en esa isla se llama Chipre. De ahí venía Bernabé, quien se llama, o se llamaba originalmente José. En el capítulo 4 de Hechos encontramos que Bernabé está en Jerusalén y se nos da estos datos, que era de Chipre, que era del linaje de Leví, que estaba ubicado en Jerusalén. Él estaba en el momento o en las primeras semanas en las cuales se estaba dando estas conversiones masivas, ¿no? Si usted recuerda, por ejemplo, Hechos 2, se convirtieron como 3.000, el mismo Hechos 4 nos dice que habían 5.000 hombres convertidos. Entonces, estas primeras semanas
son de conversiones masivas, una tras otra, miles de personas, literalmente miles de personas convirtiéndose. Imagínese en Lima, una semana, 2 semanas, donde se convierten 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000, las iglesias se comienzan a llenar. Eso estaba pasando. Y en ese contexto aparece Bernabé. Y dice el versículo 32 que en ese momento, vamos a Hechos, el capítulo 4, vamos a retroceder un par de capítulos, y en Hechos, el capítulo 4, se nos dice que la gente estaba toda unida, como un solo cuerpo, como un solo hombre, compartiendo todas las cosas. Y entonces dice el versículo 32 de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y bueno, lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían. Entonces todo el mundo estaba haciendo eso, toda la iglesia, la iglesia del primer siglo, la gente se convertía y comenzaba a compartir, vendía sus cosas y todos ayudaban entre todos los creyentes. Entonces era natural que todos lo hayan hecho en ese momento, o digamos que alguien aparezca y lo haga. Todo el mundo lo estaba haciendo para la obra del Señor. Y entre estos todos resalta Bernabé. Lucas, el escritor de Hechos, dice en el versículo 36: entonces José, quien los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y yo pienso y pensaba, no era necesario incluir esto de Bernabé, porque todo el mundo lo estaba haciendo. ¿Por qué resaltar a alguien que ya lo estaba haciendo al igual que otra persona? ¿No? Ahí mismo podríamos poner otros nombres, ¿no? Así como Bernabé lo estaba haciendo, pues pongamos nombres de la época, Judas era un nombre común, lo estaba haciendo otro José, lo estaba haciendo una María, lo estaba haciendo, etcétera. Es decir, todo el mundo lo estaba haciendo. No había razón para que Lucas extraiga a alguien y dé el ejemplo específico. Con lo cual, eso quiere decir que Bernabé ya era en ese momento alguien que resaltaba entre la comunidad de creyentes. Era alguien que ya resaltaba por alguna razón. Tal vez por su nombre, no porque le cambian el nombre de José a Bernabé, hijo de consolación. Entonces quiere decir que tal vez él había realizado ya alguna obra especial, había estado ayudando constantemente, de repente era un cristiano ejemplar, de repente su vida de fe llamaba la atención. Ahora, es cierto que los discípulos, los apóstoles, los 12, bueno, los 11, lo conocían, y lo conocían tanto como para cambiarle el nombre. No sabemos si le cambiaron el nombre a mucha gente, pero por lo menos es a Bernabé quien aparece en ese sentido. Entonces, algo hacía resaltar a Bernabé, algo hacía que Bernabé resaltase que fue importante ponerlo como ejemplo en el 36 y el 37. Seguro Lucas, mientras escribía, ya conocía la vida de Bernabé y entonces se acordó, ¿verdad que él también estuvo ahí? Porque Bernabé fue un cristiano que trabajó con Pablo, capítulos posteriores. Entonces, tal vez Lucas se acordó y dijo, ¿verdad que en las primeras semanas de conversiones ahí estaba Bernabé? Y entonces lo decide también poner. ¿Cuál habrá sido la razón? No lo sabemos, pero ya en ese momento él estaba en la obra. Ya era alguien que estaba en la obra. Yo pienso, esta es mi lectura. Él había heredado una tierra y la vendió. Entonces, eso en ese momento, de repente quería decir que Bernabé se convirtió entre estas primeras semanas, ¿no? Puede ser. Hay teorías que dicen que Bernabé era uno de los 70 que envió Jesús a predicar. Decían también que es un poco improbable. No lo sabemos, pero aquí aparece Bernabé. Eso es lo que sabemos de seguro. Desde aquí ya Bernabé está haciendo la obra del Señor. Y ya se le resalta entre los creyentes. Luego aparece Bernabé en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 lo que sucede es que, vamos todos a Hechos 9, lo que sucede es que Saulo, un perseguidor de la iglesia, quien después es Pablo, Saulo se convierte al Señor.
y comienza a predicar. Saulo comienza a predicar, pero los creyentes lo rechazan, naturalmente, porque él había estado presente en la muerte de Esteban. Esteban era un hombre también creyente que defendió la palabra del Señor y murió apedreado. Y la Biblia dice que Saulo estaba allí parado mientras Esteban estaba siendo apedreado, y los que lo apedreaban, los que mataron a Esteban, llevaban sus ropas, tal vez llevaban a que Saulo las cuide mientras ellos mataban a Esteban. Entonces, él estaba presente en la muerte de Esteban y él era perseguidor de la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia. De hecho, dice el 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino y solicitó cartas para ir a las sinagogas de Damasco para traer presos a los creyentes. Cuando se convierte, nadie le cree. Y dice el versículo 26, Hechos 9:26, cuando llega a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, este nos está engañando, este nos tiende nos quiere apresar. Pero Bernabé, versículo 27, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Quién es quien toma a Saulo? Bernabé. Nuevamente aparece Bernabé aquí, y esta vez incluyendo, integrando a un creyente rechazado, con razones explicables, evidentemente, pero finalmente rechazado. No solamente que Bernabé lo trae a los apóstoles, Bernabé mismo le explica a los apóstoles que Saulo se convirtió así, que esto pasó con él y que comenzó a predicar. Entonces es una muestra de actitudes de Bernabé, de una actitud integradora, una actitud de incluir a los creyentes, de creer a los hermanos. No dice que Bernabé no temía, simplemente dice que Bernabé fue, lo tomó y lo trajo. Es decir, le creyó a Saulo, le creyó. Ahí también aparece Bernabé y esta es otra etapa de su vida, la inclusión de Saulo. Luego también Bernabé aparece en Hechos 11. Hemos visto primero Bernabé, un creyente que entrega, un creyente que da de lo suyo en el capítulo 4 para la obra del Señor. Bernabé era un creyente integrador, capítulo 9, integrador de los creyentes, de la unidad de la iglesia. Bernabé también era un pastor, fue designado como pastor a la iglesia de Antioquía, y eso lo vemos en Hechos 11. En Hechos 11, el versículo 19, que fue lo que leímos al inicio, lo que estaba sucediendo es que luego que muere Esteban, la gente comienza a dispersarse. Y entonces la gente comienza a irse a diferentes lugares porque tenían temor de que los maten también. Llegan creyentes a Antioquía. Y entonces en Antioquía los hermanos comienzan a reunirse, la palabra se abre a los gentiles, los que están en Jerusalén agarran y dicen, oye, el Señor está obrando, y entonces designan a Bernabé y le dicen, Bernabé, ve a ver qué está sucediendo. Bernabé llega y ve que el Señor está obrando, y cuando llega se alegra por la gracia del Señor, se regocija, y entonces les dice, permanezcan fieles al Señor. Y es instituido en esta iglesia, ¿no? Ya se queda allí congregándose. Entonces era un pastor también. No dice que fue designado pastor de esta iglesia, pero si fue llevado desde Jerusalén, quiere decir que fue enviado como un misionero. De Jerusalén lo consideraron para ir. Entonces era un pastor, era un misionero, un obrero que iba y confirmaba las iglesias. Y se congregó en Antioquía, se quedó allí. Entonces también era allí un pastor y que se congregaba. No solo eso, una vez que se instituyó en esta iglesia, que ya estaba instalado, congregando, va a buscar a Pablo y lo trae a la iglesia. Nuevamente integrador, él mismo en persona va y le dice a Saulo, Saulo, vente para Antioquía, congrégate conmigo, quedémonos aquí, y lleva a Saulo allí a la iglesia en Antioquía. Entonces comienzan a congregarse ahí, comienzan a hacer la obra del Señor. No solamente eso, también es que es un pastor, es alguien que da de lo suyo, es alguien que integra, pero también es alguien preocupado
preocupado por los creyentes. En ese mismo capítulo, en el versículo 27, 28, 29 y 30, dice que una persona tuvo un sueño que le dio a entender que iba a venir una gran hambre. Iba a venir una gran hambre en la ciudad, y sucedió. Y entonces los discípulos, no dice que fue un sueño, simplemente dice que daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y bueno, sucedió. Los discípulos determinaron enviar socorro a los hermanos en Judea, y lo hicieron a través de Bernabé y de Saulo. Bernabé entonces también era un hombre preocupado por los suyos, ayudante de la obra, que daba de su tiempo, de sus fuerzas, para hacer la obra y para ayudar a los creyentes en necesidad. Acá no acaba la participación de Bernabé. También Hechos nos menciona en el capítulo 13 que él es parte de los designados por el Espíritu Santo para ir en un viaje misionero. Eso es muy importante. Bernabé y Saulo no fueron elegidos por la iglesia para viajar en una obra misionera. Lo hizo el Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No fue la iglesia, fue el Espíritu Santo. Dios mismo designó a Bernabé y a Saulo para el primer viaje misionero. Dios había puesto su mirada sobre Bernabé, este siervo que ya venía mostrando características de un cristiano ejemplar, preocupado, ayudante, pastoreador, confirmador de iglesias, esforzado. El Espíritu Santo lo designa junto con Saulo, Pablo, que posteriormente se llama Pablo, para iniciar este primer viaje misionero. Y es llevado a este primer viaje misionero donde predican la palabra del Señor, sufren por el Señor, los apedrean, apedrean a Pablo, predican la palabra, etc. Una gran labor de Bernabé y Pablo en este primer viaje misionero. También debemos recordar que en este viaje incluyen a Marcos, primo de Bernabé, lo incluyen, pero Marcos no resiste y tiene que salirse y volver a Jerusalén. Probablemente era muy joven y no resistió los embates de una obra misionera. Entonces Marcos decide dejar a Bernabé y a Saulo y regresarse a Jerusalén. Pasa el tiempo, llegan del viaje misionero, y en Hechos 15, ya una vez que regresaron a la iglesia de Antioquía, la iglesia que los envió, dice que se encontraron con una enseñanza diferente. Y ambos, Pablo y Bernabé, ven la enseñanza, la escuchan y defienden la verdad. Y entonces llevan el asunto a los apóstoles y van donde los apóstoles y le dicen: están enseñando esto, específicamente que los creyentes debían circuncidarse. Están para salvación. Están enseñando esto, pero, y comienzan a defender la verdad, los apóstoles confirman lo que ellos dicen. Entonces quiere decir que Bernabé también era un defensor de la verdad, que no daba su brazo a torcer cuando tenía que defender algo, y defendió en este caso la verdad. Capítulo 15 entonces narra ese hecho también. Finalmente, la última aparición de Bernabé en Hechos es al final del capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé comienzan a planificar un segundo viaje misionero. Pablo le dice a Bernabé: Bernabé, vamos a volver a las iglesias donde fuimos la primera vez, vamos a confirmarlas. Y Bernabé dice: vamos con Marcos. Y Pablo dice: Marcos nos dejó, Marcos nos abandonó, no lo llevamos. Bernabé no dio su brazo a torcer nuevamente, defendió sus ideas y no quiso dejar a Marcos, y fue un problema tal que se separaron y se fueron por lugares distintos. Pablo con Silas, Bernabé con Marcos. Ninguno dio su brazo a torcer, ninguno quiso ceder. Y la Biblia dice que fue una gran discusión, fue un desacuerdo tal que se separaron. A mí me intriga este pasaje, ¿no? Porque es interesante que Lucas narra cómo se van, ¿no? Cómo se van.
No sabemos si Bernabé reaccionó mal, si Pablo reaccionó mal. De repente, después de la discusión, Bernabé dijo, bueno, me voy con Marcos y se fue. O de repente Pablo dijo, vete, y se fue. No, no sabemos cómo habrá sido. Eh, lo que sabemos es que se separaron. Y esta es la última vez que aparece Bernabé en el libro de Hechos. Hechos no vuelve a mencionar a este siervo del Señor, pero sabemos que su ministerio no culminó aquí. Porque si bien no aparece en este libro, sí sabemos que Dios utilizó a Marcos y Bernabé se está yendo aquí con Marcos. Es decir, Bernabé, luego de este pasaje, hizo una obra que la Biblia no nos narra, pero una obra tal que Marcos se mantuvo firme en la fe. Marcos se mantuvo firme. ¿Y cómo sabemos que se mantuvo firme? Porque luego, en libros, por ejemplo, el libro de Colosenses, el libro de Filemón, en el libro de Timoteo, Marcos vuelve a aparecer y esta vez como ayudante de Pablo. Quiere decir que Marcos se mantuvo en la fe y creció y ya no se escapó de las obras, ya comenzó a trabajar juntamente con la iglesia. Y eso fue obra de Bernabé. Ese fue el discipulado de Bernabé al darle una segunda oportunidad. Entonces, el ministerio de Bernabé no terminó aquí, a pesar de que la Biblia no nos habla más de él, no terminó aquí. Finalmente, Bernabé es mencionado junto a Pablo en Gálatas, donde se menciona que lamentablemente se dejó llevar por la hipocresía de Pedro, y también se le menciona en 1 Corintios 9, que nos menciona que así como Pablo, Bernabé, pastor, misionero, predicador, trabajaba para sustentarse y que la iglesia no lo sustente. Y Pablo dice, ¿por qué yo y Bernabé somos así? Y defiende esa forma de ministerio, porque Pablo mismo llevaba esa forma de ministerio, sustentarse a sí mismo para no hacer a la iglesia, para que la iglesia no lo sustente, no serles gravosos. Y entonces ahí también aparece Bernabé como un siervo que hace lo mismo, trabaja para sustentarse y sustentar la obra del ministerio. Tengo que correr porque ya estamos un poquito avanzados en la hora. Esta es la biografía, si podemos decir, de Bernabé, como nos lo muestra el libro de Hechos. Algunas características personales rápido de este siervo del Señor, antes de explicar su relación con la benignidad. Él era, en un resumen general, dadivoso, integrador de creyentes, discipulador, era bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, preocupado por los hermanos que sufrían, era de firmes convicciones, era defensor de la verdad, era esforzado por sostenerse a sí mismo, por los viajes misioneros, era predicador de la palabra, era confirmador de iglesias, se regocijaba en la obra del Señor. Tantas características de este cristiano ejemplar. También tenía fallas, lo dijimos hace un rato, se dejó llevar por la hipocresía de Pedro. Primero aceptaron y dijeron sí, que los gentiles también son convertidos, pero luego cuando vio que los judíos se apartaban un poco y querían hacer una línea divisora, Bernabé lamentablemente se dejó llevar y Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro. Entonces, como todo ser humano, tenía también fallas. En resumen, Bernabé, humano como todos nosotros, con virtudes, con fallas, fue utilizado por el Señor en su obra. Su vida fue de bendición para muchos, entre los que específicamente el libro de Hechos nos muestra a Pablo y a Marcos. Y es justamente en estas dos personas donde él muestra su benignidad, su amabilidad. Y en estas dos relaciones vamos a ahondar para ver la benignidad de forma activa y sacar conclusiones. Como ya vimos la vida de Bernabé, esto es simplemente extraer lo que hemos visto, ahondar un poquito más y luego terminamos para ver cómo se aplica a nuestra vida en forma práctica. Como dijimos, Bernabé es quien introduce a Saulo a la comunidad cristiana mientras todos lo rechazan por temor. Hechos 9 lo menciona. Nadie quería incluirlo, pero Bernabé va, lo busca, lo trae y entonces dice, él es Saulo y se convirtió así, comenzó a predicar así y se los presenta a los apóstoles. Y eso habla de benignidad, eso es consideración, eso es integración de nuevos cristianos. No lo rechazó, sino que le dio la oportunidad de escucharlo y le creyó
y lo incluyó. No dice que no tenía temor, como mencionamos. No dice que no tenía sus sospechas. Dice que fue, lo tomó y lo trajo. Entonces tal vez venció esa sospecha, podríamos decir, y trajo a Saulo. Su influencia con Pablo no termina aquí, como ya lo vimos también. Cuando Bernabé es llevado a la iglesia de Antioquía, Bernabé mismo va a buscar a Saulo. No manda una carta para traerlo, no dice que Bernabé comenzó a pensar y decir, a ver, ¿a quién puedo traer? O ya estoy pensando tal. No, nadie quiere, nadie puede. Saulo la última opción, no. Bernabé mismo va al pueblo de Saulo y trae a Saulo. Esa es la preocupación por discipular a un nuevo creyente, un verdadero discipulador activo. Bernabé es un discipulador activo que va y muestra su amabilidad viajando a traer a Saulo para incluirlo en la obra del ministerio. Lo fue directamente a buscar. Entonces, en la relación con Saulo podemos ver la benignidad de Bernabé. Desde el inicio del cristianismo de Pablo, desde convertido, no solamente que Bernabé estuvo presente, sino que Dios utilizó a Bernabé para que se haga conocido entre los apóstoles y para que comience la obra del ministerio. Bernabé es quien agarra y trae a Saulo y lo inicia en el servicio del ministerio. Entonces, mire el fruto de la benignidad hecho realidad en Bernabé, de manera tal que edificó sobre un apóstol, el apóstol que escribió la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Bernabé estuvo como su discipulador al inicio de su vida cristiana. Bastante interesante, y debe tocar nuestro corazón de manera especial este hecho. Mire cómo la benignidad puede obrar y cómo puede edificar. Segundo punto, con Bernabé, su primo. Dicho sea de paso, me parece que la Reina Valera dice que era su sobrino. Los traductores mencionan que es una palabra que en realidad significa que es primo de Bernabé. Por eso yo menciono primo. Tal vez ustedes lo tenían como sobrino y yo también. Pero entrando más en los pasajes, se menciona y algunas traducciones lo llaman primo de Marcos. Seguramente, al ser familia, habían compartido diversos momentos juntos. No sabemos cuán cercanos eran. Lo que sí sabemos es que eran lo suficientemente cercanos como para que Bernabé lo incluya en su primer viaje misionero. Lamentablemente, sabemos que Marcos no resistió ese primer viaje. Pero cuando van al segundo viaje, sí sabemos que Bernabé lo vuelve a considerar. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes hubieran considerado nuevamente a alguien que dejó la obra, que dejó una labor que ustedes le pidió? Muchas veces no. A mí mismo me ha pasado. De repente yo no he querido hacer algo, me he salido de algo y no he sido vuelto a considerar. No en la iglesia, ¿no? Me refiero, digamos, en algunas situaciones de mi familia, de la vida, de la universidad, situaciones en las que no fui considerado el trabajo, situaciones donde no fui considerado de repente por alguna falla, por algo. Entonces les pregunto, ¿ustedes le hubieran dado una segunda oportunidad a Marcos? Bernabé no lo dudó y se mantuvo firme, de tal manera que hasta se dividió de Pablo. Como les menciono, yo sí puedo recordar algún momento donde dejé algo y no volví a ser considerado. En este caso, Bernabé lo volvió a considerar, le dio una segunda oportunidad. Pablo se mantuvo firme, inflexible e incluso hasta desconsiderado, porque a Pablo se le dio la oportunidad. Jesús mismo le dio la oportunidad de venir a sus pies. Pablo no lo hizo con Marcos y decidió no hacerlo. Y Marcos se quedó firme en su decisión. Bernabé le dio a Marcos 2 oportunidades y en la segunda Bernabé hizo un gran trabajo con Marcos. No sabemos cómo fue ese trabajo, pero Colosenses 4:10, como lo mencioné, dice: Pablo está trabajando con Marcos, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Marcos, hermanos, trabajando con Pablo tiempo después, una relación restaurada.
Y mire la obra de Bernabé en Marcos, tanto que trabajó con Pablo. Filemón también. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Hermanos, no solamente que Marcos se mantuvo firme en la fe, se mantuvo firme en el servicio. Ese es el resultado de ser benignos con otros, de dar segundas oportunidades. Ese es un cristiano ejemplar, discipulador y preocupado. No solamente eso, hermanos. Hay un pasaje más que a mí me impacta de manera muy profunda y toca mi corazón de una manera muy especial. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil. ¿Se acuerda que lo rechazó? Pablo había rechazado a Marcos. Para rechazarlo quiere decir que decía, no, ¿sabes qué? Marcos no va a funcionar aquí. Y mire qué está diciendo ahora Pablo. Me es útil. Marcos le fue útil a Pablo. Y yo me imagino, imagínense conmigo cuando sucedió la discusión entre Pablo y Marcos, Pablo y Bernabé, perdón. De repente Pablo gritando, pero nos dejó, pero es inmaduro, pero tiene que aprender, yo respondo con él, pero debemos llevarlo, yo respondo por él, etc. No quiso. Entonces, mire lo que sucedió en esta segunda oportunidad. Pablo no quiso, pero Bernabé sí, e hizo un gran trabajo. Esa es la importancia de la benignidad. Nuevamente Bernabé, en el surgimiento de otro gran siervo de Dios, al darle una segunda oportunidad y discipularlo continuamente. Así debemos ser. Así debemos ser. Terminamos. Algunas conclusiones prácticas que podemos extraer de la vida y del ejemplo de Bernabé y que debemos aplicar. Anótelas, apúntelas, abra su celular, escríbala como una nota y de repente si le escribe, mándela al grupo de la sede. Debemos memorizarlo, recordarlo, esto todo lo debemos aplicar, hermanos. Así que atentos, por favor, que estos son los últimos, el último punto de esta prédica y ya tenemos que terminar. Primero, no hay excusa para no ser benignos. No hay excusa para la benignidad. Bernabé pudo haberse acercado a Pablo, al fin y al cabo era un perseguidor y pudo haber dicho, no lo busco. Tal vez dijo, está mintiendo, pero no, se acercó. Pudo no haberle dado una oportunidad a Marcos, pero no. Fue y le dio la oportunidad. Entonces, uno no puede decir, es que yo soy así, es que esto, es que el otro, es que el otro, no. Uno debe decir, así soy yo, sí, pero el Espíritu me ayuda a no ser así. No hay excusa para la benignidad. 2, ser benigno no significa aceptar todo lo que nos hacen o nos dicen. Es decir, no significa aceptar todo calladamente, sonriendo, me pasa algo, felicidad por acá, no. Significa activamente incluir a otros, dar segundas oportunidades, ayudar, dar de lo nuestro, ser amables, ser cordiales. Pero si hay algo que defender, digamos, la Biblia, la familia, nuestra fe, hay que ser firmes y amablemente trazar la línea de división. Hasta aquí nomás voy yo. Hay ciertas cosas que no se negocian, hermanos, y la benignidad no implica aceptarlas, no implica darles lugar. Bernabé defendió la palabra, defendió a Marcos, en ningún caso dio su brazo a torcer, y eso no lo hizo menos benigno. 2, entonces, ser benigno no significa aceptar todo. 3, seremos de bendición para la iglesia y para otros. Nuestra amabilidad, nuestra actitud de integración con los rechazados, ser amigo de los débiles, ayudarlos, darles segundas oportunidades, darles nuestros bienes, los va a edificar. Y quién sabe, hermanos, vamos a estar edificando sobre el próximo gran cristiano, el próximo gran creyente que predica en su trabajo, el próximo gran creyente que trajo su familia a la fe, el próximo gran creyente que hizo una gran obra como pastor, el próximo gran creyente que fue un gran misionero. Finalmente, nos bendecirá a nosotros mismos. Ganaremos amigos, tendremos relaciones cordiales, viviremos libres de amarguras, hermanos. Eso es vivir plenamente. Esa es la relación de intimidad, amigable, cordial, que a Dios le agrada. Y justamente por eso es un fruto.
Justamente por eso es un fruto. 4 conclusiones, hermanos. No hay excusa para ser benignos. Ser benignos no significa aceptar todo. Vamos a ser de bendición a la iglesia y a otros, y nos va a bendecir a nosotros mismos. Y todo esto lograremos viviendo en dependencia del Espíritu. Cuando nuestro yo gobierna, se manifiestan los vicios, dice el pastor Chávez, una cita que me gustó. Cuando el Espíritu de Dios gobierna, se manifiesta su fruto. Así que, hermanos, que Él nos ayude. Y recuerden, el primer lugar donde usted debe ser benigno es en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Allí debe aplicarlo primero. De tal manera que su esposa diga, mi esposo es bueno, mi esposo es lleno del Espíritu Santo y bueno. ¿Se imagina escucharlo de su esposa? ¿Se imagina, hermana, escucharlo de su esposo? Mi esposa es buena, llena del Espíritu Santo, llena de fe. Que sus hijos lo describan así, mis papás son buenos, mi tío es bueno, mi hermano es bueno, llenos del Espíritu Santo y de fe. Vamos a orar. Padre, perdónanos las veces que no hemos sido benignos. Perdónanos las veces que no hemos sido amables, que no hemos dado segundas oportunidades, que no nos hemos considerado a nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Padre, por ello. Ayúdanos a aprender de Bernabé. Finalmente, Bernabé es un ejemplo de Cristo porque el Espíritu obró en él, Señor, y te damos gracias por eso. Que apliquemos lo que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a aplicarlo. Y Padre, ayúdanos a renunciar a nuestro propio yo. Que vivamos en dependencia del Espíritu, luchando contra nuestra naturaleza y no darle lugar, y dar lugar a las actitudes benignas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.